Más que vencedores, parte 3. Más que vencedores, parte 3. Venimos ya cerrando esta serie preciosa, preciosísima de Romanos 8, del 28 en adelante hasta terminar el capítulo. Y esta hermosa palabra que hemos estado estudiando de más que vencedores, ¿no? Hace 3 semanas aprendimos el verso 28, que es estupendo, que es un verso hermoso. Eh, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto conforme a los que a su propósito son llamados. Y aprendimos que los hijos de Dios no estamos exentos que nos pasen cosas malas. La Biblia nunca nos promete que nada malo nos va a pasar, pero sí nos promete la Biblia que Dios estará con nosotros en cada cosa mala que nos pase y que si nos tomamos de su mano, él va a convertir todo lo malo que nos haya pasado, todo lo que Satanás nos haya hecho, o aún las consecuencias negativas de nuestras malas decisiones del pasado, todo eso Dios lo va a usar para algo bueno. Y todo lo que fue para nuestra destrucción, lo que Satanás quiso usar para nuestra destrucción, va a convertirse en un hermoso testimonio de salvación y paz para muchas personas. Hablamos la semana pasada de la presencia de Dios. Nada se le escapa a Dios. Y aunque Él habita en la eternidad, Dios va a acompañarnos en la temporalidad. Yo de veras les exhorto a que escuchen el segundo tema. Hay que escucharlo 2, 3 veces para agarrarlo, porque es profundo el asunto de la presencia de Dios, pero es muy importante que lo entendamos para entender el panorama de la salvación. Y hoy vamos a cerrar con la parte número 3, versos 31 en adelante. Y el verso de memoria para esta semana es Romanos 8:37, justamente el que dice, pues, el título de la serie, ¿verdad? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Este es el versículo de memoria para la próxima semana. Amén. Y dice la introducción de la siguiente manera. Dice así: Romanos 8 nos enseña el perfecto plan de salvación que Dios diseñó para nosotros, y el apóstol Pablo declara que por esto somos más que vencedores. Podemos resumirlo, o sea, el plan que vemos en Romanos 8, podemos resumirlo en 3 razones muy importantes. Número 1, porque Cristo pagó en la cruz por nosotros para que Dios pueda perdonar nuestros pecados sin dejar de ser justo. Es decir, somos más que vencedores, número 1, porque Cristo pagó en la cruz por nosotros para que pueda perdonar nuestros pecados sin dejar de ser justo. Número 2, porque Dios interviene activamente en nuestra vida presente para cumplir su propósito eterno en nosotros. Dios no es un espectador pasivo, aprendimos la semana pasada, sino un protagonista activo. Y número 3, porque aunque nos pasen cosas malas, Dios las convierte en buenas y las usa para nuestro beneficio. Así que esta es la razón por la que el apóstol Pablo nos declara que somos más que vencedores, porque Cristo pagó en la cruz por nosotros para que pueda perdonar nuestros pecados sin dejar de ser justo. Tenemos que entender que el mundo, el reino espiritual, el reino que Dios ha creado, es un reino de completa legalidad. No pueden haber arbitrariedades, no puede haber corrupción en el reino de Dios. Por lo tanto, Dios mismo se va a pegar a la legislación que él mismo puso. Imagine que yo creo una ley en la iglesia donde, no sé, donde nadie tome café, por decir, ¿no? Es absurdo, pero es un ejemplo. Pero yo tome café, ¿no? Y yo esté con mi café, no, yo soy el pastor y yo puedo hacer lo que yo quiera. Sería algo completamente arbitrario, algo completamente incongruente, ¿no? Y Dios tampoco hace eso. Dios es un Dios de legalidad. La razón por la que Dios descansa el séptimo día es porque Él va a pedírnoslo y Él nunca nos pide algo que Él no haya hecho.
Por eso Jesús se bautiza y él dijo, tienes que hacerlo, aunque yo nunca he pecado. Juan el Bautista, tienes que hacerlo porque tenemos que cumplir con toda justicia. Así que la legalidad tiene que ser hecha en lo espiritual. Y de esto también entendemos que Dios no puede perdonar pecados, no porque no tenga la capacidad, sino por su legalidad. No puede perdonar pecados solamente porque nos ame. Tiene que haber un pago, tiene que haber una satisfacción de las justas demandas de la ley para que haya un perdón. Y es por eso que Jesús viene a la cruz. ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar pecados si Dios es un Dios de legalidad, si Dios no va a hacer ninguna arbitrariedad? Bueno, la respuesta es Jesucristo. Jesucristo va a la cruz, suple las justas demandas de la ley y ahora Dios puede perdonar pecados sin dejar de ser justo. Por eso somos más que vencedores. Dios diseñó un plan maestro, un plan inmensamente complejo que nos deja boquiabiertos porque si Dios nos perdonara solamente porque nos ama sin que hubiese un pago, entonces Satanás diría también tienes que perdonarme a mí y también tienes que meterme a mí al cielo. Entonces no funciona así, tiene que haber un pago. Somos más que vencedores, número dos, porque Dios va a intervenir activamente en nuestra vida presente para cumplir su propósito eterno en nosotros. Aprendimos la semana pasada que en su presencia Dios conoce toda la gama de posibilidades y todas las millones de caminos que pueden tomar nuestra vida. Y Dios sabe a dónde va a terminar cada uno de esos caminos. Y tal vez en el 80-90% de esas ramificaciones, usted va a terminar en el infierno. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Desde la eternidad entra a la temporalidad y nos acompaña para que va Él a restringirnos en aquellos caminos que nos van a llevar a la perdición y a motivarnos en aquellos que nos van a llevar a la vida. Entonces, Dios nos está acompañando en la temporalidad como un eh, protagonista activo. No es como en el calvinismo, que Dios ya decretó todo y él está sentado mirando cómo las cosas se desarrollan de acuerdo a él las decretó. No, Dios nos acompaña en la temporalidad. Y por eso somos más que vencedores, porque Dios no solamente nos salvó, sino que está con nosotros para que cumplamos su propósito en la tierra. Y número tres, Dios, somos más que vencedores porque aunque nos pasen cosas malas, Dios va a convertir todo lo malo que nos pase, todo lo que el diablo nos hizo, toda tragedia que podamos vivir y toda consecuencia nefasta de nuestras malas decisiones del pasado, si nos tomamos de la mano de Dios y porque amamos a Dios, él va a convertir eso malo en bueno. Y lo que Satanás quiso usar para destruirnos se va a convertir en un testimonio de vida, de paz y de salvación para muchas personas. Entonces, somos más que vencedores, porque aún en lo malo, aún de lo malo, Dios saca algo bueno. Si que nos vaya bien es bueno, pues aquí lo que nos está diciendo, aunque te vaya mal, es bueno, porque yo estoy contigo y yo voy a aprovechar aún lo malo que vivas para revelarme a ti, para que me conozcas mejor. Entonces, por eso eres más que vencedor. Amén. Entonces, el punto número uno dice, según la introducción, ¿cuáles son las tres razones por las que somos más que vencedores? Lo único que tenemos que hacer es resumirlas, ¿no? Porque Cristo pagó en la cruz por nosotros, Cristo murió por nosotros, Cristo fue a la cruz por nosotros, número uno. Número dos, porque Dios interviene activamente en nuestra vida presente para cumplir su propósito eterno. Número tres, porque aunque nos pasen cosas malas, Dios las convierte en buenas. Esa es la razón por la que somos más que vencedores. Esa es la razón por la que Pablo, Romanos 8, nos está diciendo, somos más que vencedores, porque
Todo esto, todo esto lo, lo ha, lo ha hecho Dios como parte de un plan para que nosotros entremos a ese plan y caminemos con él. Solo hay una causal en donde pudiera no cumplirse este plan. Solo hay una causal y es que usted no lo quiera. Esa es la única. Que usted diga, yo no quiero este plan para mi vida. Yo no quiero la salvación. Yo no quiero nada con Jesús. Yo no quiero. En este caso, no, bueno, yo no creo que usted alguna vez haya pensado eso. En este caso, Dios va a respetar nuestra decisión, porque todo lo que vamos a ver hoy, todas las causales que pudieran afectarnos, son causas externas a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces dice debajo de el texto acá, pero a pesar de todo esto, escuche bien, nuestra debilidad humana y nuestro contexto actual pudieran influir negativamente en nuestra fe, haciéndonos dudar del amor de Dios o de nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, 31 y 32 lanza una serie de preguntas que pudieran ser dudas en nuestro corazón debido a nuestra debilidad humana. Se adelanta nuestra mente y nos da la respuesta en cada caso para fortalecer nuestra fe. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que el apóstol Pablo nos está dando una cátedra de el plan divino, ¿no? Sobre todo en los versos 29 y 30, cuando él, aún Dios nos revela el desenlace diciendo, aunque para ustedes no ha sucedido la glorificación, para mí ya sucedió porque yo no habito en la temporalidad, yo habito en la eternidad. Yo estoy afuera del espacio-tiempo y lo que ustedes están transicionando hoy, yo veo el presente, el pasado y el futuro como en un mismo plano, porque Dios es, Él es el gran yo soy. Siempre estoy presente. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente, yo soy en el futuro. Yo estoy presente siempre. Eso es lo que tenemos que entender de la eternidad de Dios. Pero a pesar de que Pablo hace un despliegue de este plan hermoso en Romanos 8, nuestra naturaleza humana, nuestra debilidad humana puede jugarnos una mala pasada. ¿Mm? Porque nuestra mente no está renovada todavía, porque no podemos ver las cosas espirituales con los ojos físicos, no podemos ver las promesas de Dios con estos ojos naturales, sino que todo es espiritual, por lo tanto tenemos que caminar por la fe. Entonces nosotros, en nuestra debilidad, nuestra, nuestra percepción hiperlimitada, va a jugarnos una mala pasada en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad. Vamos a, puede debilitarse nuestra fe porque somos hombres, porque estamos sujetos a la fragilidad humana todavía. Entonces, a pesar de estas tremendas promesas, a pesar de esta explicación excelente que hace el apóstol Pablo, yo puedo dudar, yo puedo caer en la depre, yo puedo desanimarme, pudiera yo pensar que chispales, a lo mejor yo no la hago, a lo mejor Dios ya no me ama como antes, ya no he sido tan fiel como antes, ya no ayuno como antes, ya no oro como antes, ya no leo la palabra como antes y siento que estoy un poco más carnalote y me preocupo, creo que voy a dejar de la iglesia, creo que voy a bajarme del liderazgo celular, creo que mejor hablo con el pastor y le digo que ya no quiero cantar en la alabanza. No sé, estoy pasando por una crisis y ahí estás batallando, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, a pesar de que hay este despliegue de explicaciones del plan de Dios, pudieras no cacharlo, no agarrarlo y empezar a andar por vista.
empezar a andar por sentimiento, empezar a andar por percepción. Y entonces, aunque ya te revelé el plan completo, aunque ya te dije su desenlace, porque tú eres mi escogido, aún así tú pudieras no agarrar la onda, no agarrar la onda. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace Pablo entonces? Pablo empieza a lanzar una serie de preguntas en los versos siguientes, en el verso 31 al verso 37. Empieza a lanzar una serie de preguntas como Pablo tratando de cubrir toda la gama de dudas, de cuestionamientos internos, ¿no? Toda la gama de interrogantes que hay en el corazón del creyente. Y parece que Pablo sabe por qué estamos atravesando los creyentes del siglo XXI. Y entonces empieza él a lanzar, adelantarse, se adelanta nuestro pensamiento para que Pablo diga, bueno, si piensas esto, te doy esta respuesta. Si piensas esto, te doy esta respuesta. Si tienes esta duda, te doy esta respuesta. Y él va a cubrir toda una gama, toda un abanico de dudas normales, cotidianas en la vida de todo hijo de Dios que aún batalla con su carnota, con el pecado, con la tentación, con la debilidad, la fragilidad humana, y Él nos da esta, estas respuestas. Amén. Vamos a verlas porque están muy interesantes. Eh, Están del verso 31 al 37. Punto número 2, según Romanos 8, 31 al 37, escriba la respuesta a cada una de nuestras dudas. Vamos a enumerar 5 dudas, ¿ok? Estamos en el punto número 2 y no sé si lo lograré. Una duda cotidiana para todos, ¿no? Chíspales, no voy a poder. eh, no, mejor me bajo de la alabanza, mejor ya no inicio ese negocio, no se va a poder, ¿qué va a pasar? No, mejor ya no me salgo de la escuela. Entonces, ¿qué nos dice en el verso 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esta duda, no sé si lo lograré. La respuesta que la palabra de Dios nos da es, Dios está contigo. Dios está contigo. Si Dios está a tu favor, ¿quién podrá estar en tu contra? Yo les confieso que estoy pasando por eso. Tenemos que cambiar la ubicación de Tella, a dónde vamos a ir. Ya no somos una iglesia de 20 personas que podamos rentar un localito allá. Es una iglesia mediana. Necesito algo grande. No tenemos el dinero para pagar un terreno, para pagar unas rentas. Todas esas dudas humanas vienen a mí como pastor de Tella, y entonces la respuesta es, Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Pablo se adelanta a la mentalidad humana y él no solamente formula la pregunta antes que nosotros la pensemos, sino que también nos da la respuesta conforme al contexto que estamos viendo de Romanos 8, que es el plan de Dios, el plan perfecto, el plan maestro de Dios para nuestra salvación. ¿Mm? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esto es para todos, ¿no? Todos hemos pensado esto. Segunda duda en nuestro corazón, tal vez Dios no me quiere bendecir. Bueno, sí, pues sí, yo necesito una casa, pero pues ya oré y no pasó nada. Tal vez Dios no me quiere bendecir.
O tal vez, bueno, pues no podemos pagar esta escuela para los niños, o no sé por qué estemos atravesando. Tal vez Dios no me quiere bendecir. Entonces, ese pensamiento pudiera llegar a nosotros. El apóstol Pablo se adelanta en el verso 32 y que nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Wow, wow, wow. Como dijo el perro, wow. El que no escatimó, hermanitas, hermanitas, si Dios ya nos dio lo más valioso, lo más precioso para él, que es su Hijo Jesucristo, el apóstol Pablo dice, no escatimó, es decir, entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todo lo demás? Si Dios ya te dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar la casa que necesitas, el ministerio que necesitas, el pago para la deuda que necesitas, la sanidad que necesitas, la intervención divina que necesitas? Entonces, estas dudas derivadas de la debilidad carnal, estas dudas que están allá en nuestro corazón porque no estamos en la palabra, porque no estamos siendo bíblicos, estamos mirando el contexto nada más. Entonces el apóstol Pablo dice, hey, tienes que venir a la palabra para que todo eso no esté en tu corazón. Pero acá nos está dando las respuestas de todas estas dudas. Tercera duda, no sé si soy perdonado. ¿Cuántas veces lo hemos pensado? ¿Cuántas veces hemos dicho? Sí, yo fui a mi encuentro, fue hermoso, fue lindo, lloré, me caí, me revolqué, pero luego la regué otra vez, luego volví a fallar. Ay, si supiera el pastor cree que yo soy la persona de los domingos con mi cara linda y mi sonrisa. Si supieran todos los hermanos con lo que estoy batallando. Y ahí está la condenación, ahí está la culpabilidad. Entonces tal vez Dios no me quiere bendecir. ¿Cuál es la respuesta que da el apóstol Pablo a esto? Verso 30, perdón, no sé si soy perdonado, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ok, ok. Si Satanás es el acusador, ¿verdad? Si Satanás va a acusarte, porque ¿por qué acusamos? ¿Mm? Cuando estábamos en la secundaria y veíamos que se escapaba uno, ¿por qué lo acusábamos? Para que se lo escabechen, ¿verdad? No es que seamos amantes de la justicia, no, sino que, maestra, se fue fulanito, se fue. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acusando? Para que se lo escabechen, para que lo reprueben. Pues esa es la razón por la que la gente acusa, para que la autoridad se haga cargo de esa persona. Y a veces la intención del que acusa no es justicia, sino es que haya juicio sobre esa persona. Entonces, en el aspecto de Dios, Satanás nos acusa para que Dios nos condene y nos lleve al infierno. Pero ¿con quién nos acusa Satanás? Con aquel que diseñó el plan de salvación, con aquel que está más interesado en salvarnos. Entonces, toda acusación que venga del enemigo no es recibida porque estamos en Cristo, porque estamos en Cristo. Entonces dice el versículo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que les justifica? Si Él es el que borró los pecados, como vemos en el encuentro de manera gráfica, Él borró los pecados. Él es el que lo borró. Entonces, no hay acusación alguna que valga delante de Dios. Amén. Cuarta duda, no sé si soy salvo. Yo creo que todos hemos pasado por esta
por esta duda, no sé si soy salvo. Pero yo le voy a decir algo muy importante. El simple hecho de que usted tenga esta duda revela que usted es salvo. Porque el que no es salvo no tiene esta duda. La duda la tiene el que es salvo. Así que tener la duda de ser salvo es parte de la evidencia de que uno es salvo. Si usted ha tenido la duda, ay, ¿será que soy hijo de Dios? Ay, ¿será que soy salvo? Ay, ¿será que soy perdonado? Bueno, la preocupación proviene de su nueva naturaleza. ¿Mm? Sencillo. No sé si soy salvo, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si tú tienes a Cristo y tú dudas de tu salvación, bueno, tú en realidad estás en una ignorancia. Estás ignorando el plan de Dios. No estoy diciendo que no eres salvo. Si tú dudas de tu salvación, no es que no seas salvo. Eres salvo, pero eres ignorante. Ignorante del plan de Dios, ignorante de la bondad de Dios, ignorante del carácter de Dios, ignorante de la palabra de Dios. Porque aquel que ignora la palabra de Dios habita en la esfera de su sensibilidad, de su percepción y de su contexto. Pero el que estudia la palabra de Dios y se llena de la palabra de Dios habita en la esfera de la fe. Entonces el apóstol Pablo está, digamos, con un bate, está bateando las dudas potenciales que están allá en nuestro corazón todo el tiempo, moviéndose, y por eso luego nos sentimos que nosotros mejor no, calladitos nos vemos más bonitos, y yo no quiero abrir mi casa para la célula, y el pastor me está llamando a ser líder, pero no quiero. ¿Por qué? Porque están estas dudas, esos temores. ¿Ok? Y punto número 5, no sé si Dios me ama, que es lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Verso 37. ¿Mm? O verso 35, perdón. Verso 35. Aquí me quedé, aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No sé si Dios me ama. No sé si Dios me ama todavía. Sí, Dios me amó al principio, cuando fui al encuentro, cuando me bauticé, cuando empecé mi primer amor. Recuerdo los primeros meses cuando yo era cristiano, cuando llegué a la iglesia, qué lindo era. Todos los domingos yo lloraba en la alabanza, todo el tiempo yo cantaba, el pastor me abrazaba, los hermanos me sonreían. Ahora ya no. Ahora yo creo que ya Dios ya me dejó de amar y bueno, pues a lo mejor ya ni siquiera soy salvo, a lo mejor Dios ya no me ama. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Mm? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, la respuesta es nada. ¿Mm? O sea, hay que entender, hermanos, que hay una diferencia entre la realidad y su percepción y sus sentimientos y sus conjeturas. Hay una diferencia. ¿Cuál es la realidad? Aquí está su realidad. Esta es su realidad. Esta debe ser su realidad, porque es la realidad. Esta es la realidad. Pero tenemos una realidad temporal y tenemos una realidad espiritual. Estas dos realidades a veces van a estar en conflicto. Pero, ¿qué realidad vamos a vivir? En la que nos enfoquemos. Si yo me enfoco en la realidad externa, bueno, en eso me estoy enfocando. Pero si yo me enfoco en esta realidad, y para enfocarme en esta realidad, yo tengo que conocer esta realidad, declarar esta realidad, renovar mi mente con esta realidad, y entonces voy a vivir en esta realidad. Voy a vivir en esta realidad. Por eso cuando yo les digo, yo les enseño en los encuentros a los hombres, a todos, que de ahora en adelante les digo,
Cuando te digan, ¿cómo estás? ¿Tú qué vas a responder? Bendecido, prosperado y en victoria. Entonces, cuando te digan, ¿cómo estás? Tú vas a decir la verdad. Tú vas a decir la verdad. Ay, pastor, es que no sé, esta semana me fue, no sabes, y la verdad te voy a decir, pequé, hice esto, hice lo otro, me fui, me eché una cerveza, bla, bla, bla. ¿Cómo estás entonces? Mal, 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 mal. Bueno, esa no es la realidad. Esa es tu temporalidad. Esa es tu condición. No es tu posición. Es tu condición. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la verdad? Bendecido, prosperado y en victoria. Esa es la verdad. Usted tiene que andar en la verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí está la respuesta, hermano. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es la realidad? Dios no le ha dejado de amar. Es usted que piensa que ya no, ay, es que ya no siento, voy a ir otra vez al encuentro porque ya no siento. Bueno, esa es otra cosa. Ese es su sentimentocratismo, ese es su emocionalismo, esa es su percepción subjetiva de la realidad. No es la verdad, es su percepción solamente. No viva por percepciones, no viva por conjeturas, no viva por sentimientos, no viva por emociones. Viva en la realidad. ¿Y quién le revela la realidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no sé si primero o segunda de Corintios, luego lo busco y se lo muestro. El Espíritu Santo dice que nos revela lo que Dios nos ha concedido por medio de este librito, este libro, el Espíritu Santo. Usted puede saberlo de forma de letras, pero tiene que ser vivificado por el Espíritu Santo, la palabra rema. Amén. Súper amén, hermanos. Pablo cubre todas las posibilidades que pudieran estar en nuestro corazón, nada se le escapa y nos da respuesta a todo. Por eso el verso 37 hace una gran declaración. Escríbala y acá simplemente tenemos que escribir este versículo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esta palabra antes, que pudiera también decir por lo tanto, debido a toda la explicación que ya te di en el verso 28 que aprendimos de memoria hace 2 semanas, versos 29 y 30 que hablamos de la presencia de Dios y el plan eterno de Dios, cómo Dios habita en la eternidad, nosotros en la temporalidad, pero Dios desciende a nuestra temporalidad para acompañarnos y en todo lo que te expliqué, en toda la gama de posibles dudas derivadas de tu debilidad carnal, humana, frágil. Entonces, yo te declaro al final de toda esta explicación, antes, en todas estas cosas, en todo lo que acabamos de ver, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de Cristo. Entonces, la respuesta en el punto 3. Bueno, hay que escribirla, no hay que escribir el versículo tal cual. El creyente no debe vivir en incertidumbre, debe vivir en convicción. Esa es la razón por la que Dios nos ha dado su palabra, para que por medio de ella nuestra fe se afiance como un fuerte ancla en el fondo del mar. Y aunque arriba hayan vientos y olas, no nos moverá porque estamos asidos de su palabra. No debemos de vivir
Hermanos, en incertidumbre debemos de vivir en convicción. Usted deja de estudiar la palabra, usted deja de meditar en la palabra, usted deja de memorizar la palabra, entonces usted se va a ir al mar tempestuoso, al mar agitado de sus sentimientos y emociones pasajeras, de sus conjeturas subjetivas y de sus percepciones incompletas. Ahí va a estar en ese mar, en el mar en el que está todo el mundo ahí naufragando, está la lluvia, le está yendo de en feria, re mal. ¿Ok? Pero si somos de la palabra, si nosotros estudiamos la palabra, entonces no vamos a ser de esos, vamos a ser gente de convicción, no de incertidumbre, de convicciones. Toda la gente que se enoja, se va, se separan de Cristo. ¿Qué es eso? Son personas que no se han dedicado a la palabra. Siguen pensando como el mundo, ya son hijos de Dios, ya son salvos tal vez, pero siguen pensando como el mundo. Tenemos que venir a la palabra. El verdadero discipulado es la palabra de Dios. ¿Mm? Y esta convicción nos va a dar lo que dice el punto número 4. ¿Con qué frase inicia Pablo en el verso 38? Por lo cual estoy seguro. Mire esto. Esto no es incertidumbre. Esto no es volatilidad. Esto no es ser voluble, pasajero o llamará de petate, no. Esto es convicción, certeza. Esto es afianzamiento en la palabra. Esto es estar firme como una roca. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí, pues el apóstol Pablo está nuevamente haciendo un abanico de posibilidades y está exagerando demasiado. Acá no vienen deudas, no viene que el pastor me regañó, no viene que subió el dólar, no viene que cambiaron la iglesia del lugar y ya no puedo ir, no viene nada de eso. Vienen cosas inmensamente superiores, la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Entonces, si esas cosas exageradamente grandes no nos pueden separar del amor de Dios, ¿cómo es que algo insignificante, pequeñito, como pudiera ser un desánimo, una enfermedad, un tiempo de disciplina, nos van a separar del amor de Dios? Entonces tenemos que aprender. Amén. Como dice la pastora, dice, este es mi versículo súper favorito. Amén. Buen versículo, buen versículo. La seguridad es fundamental en nuestra vida y solamente la palabra de Dios puede producir tal seguridad en nosotros. Si no estudiamos la palabra, seremos fácilmente movidos por nuestras emociones o el contexto. Pero si nos asimos de ella, nada nos moverá como a Pablo. Y la única manera, ¿cuántas maneras hay? Una. La única manera en que usted puede volverse una persona de fe es con la palabra. La única manera en que usted puede convertirse en una persona de convicciones profundas es con el estudio de la palabra, la memorización de la palabra, la profundización de la palabra, el escudriñamiento de la palabra, el entendimiento de la palabra. Entonces usted va a dejar de ser una caña batida por el viento y llevada de aquí para allá. Va a dejar de ser una hoja seca que se mueve, que va para acá, va para allá. Va a dejar de ser un barco sin timón y se va a convertir en alguien completamente lleno de certidumbre, de fe.
¿Vemos a Jesús alguna vez en su vida dudar, vacilar, estar indeciso? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Voy a Jerusalén? ¿Voy a Jericó? No, Jesús estaba lleno de certidumbre. Y nosotros vamos a estar llenos de certidumbre si somos gente de la palabra. Tenemos que amar la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, etcétera. Según los versos 38 y 39, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, nada. Nuevamente el apóstol Pablo cubre toda una gama de posibilidades y aún las exagera para que entendamos que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero es importante notar que todos estos aspectos se atribuyen a fuerzas externas a nosotros mismos, lo que nos indica que solamente nuestra decisión personal de apartarnos de Cristo podría verdaderamente afectarnos. Pero entendiendo cómo es esto, ¿quién se apartaría de Dios? ¿Quién le daría la espalda a este plan perfecto? Nunca se aparte de Cristo, aunque sea imperfecto, Él es fiel. Amén. Todo lo que vemos en este pasaje son causas externas. La muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo alto, lo profundo, etcétera, son causas externas. Lo único que puede afectarnos es que yo decido, no quiero ese plan. Listo, quiero irme y no quiero nada con Dios y que nadie me diga nada. Bueno, allá Dios va a tener que respetar. Pero si Dios quiere y usted quiere, estamos en un buen contexto. Por eso, aunque usted sea imperfecto, aunque usted sea una persona que todavía tiene debilidades humanas, aférrese a la palabra para que tenga convicción y sepa que forma parte de un plan perfecto de Dios. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Tenemos este plan, pero vivimos en otro canal, vivimos en el desánimo, vivimos en la incertidumbre, vivimos en la tentación, vivimos en los pensamientos de este mundo. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra, no estamos profundizando, no somos gente de convicciones. Tenemos que meternos a la palabra. Por eso yo le digo, el discipulado es la palabra. Lamentablemente hoy en día incluso hay grandes predicadores que ni siquiera abren la Biblia y no hay palabra. Necesitamos volver a la palabra, apegarnos a la palabra, estudiar la palabra. Eso es lo que nos va a dar convicción. Vamos a cerrar con el recuadro de la derecha que dice: la roca. Un pescador sufrió un terrible naufragio en medio de una tempestad en el Mar del Norte. A duras penas logró llegar a una roca y la escaló para permanecer ahí. Después de 3 días, los equipos de rescate lo vieron desde un helicóptero y lo trajeron al puerto. La noticia ya era nacional y los reporteros corrieron a él. Uno de ellos le preguntó: ¿tuvo miedo? ¿Tembló de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblé como gelatina, pero la roca no. Ella estuvo firme y eso fue lo que me salvó. Nuestra debilidad humana siempre pondrá dudas en nosotros del amor de Dios, pero si nos asimos de la roca, de su palabra, y permanecemos en ella, venceremos esa incertidumbre y estaremos a salvo. Recuerde, el sentido de ser más que vencedor solamente lo tienen quienes permanecen en su palabra. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. ¿Cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios? Y todas las formas de alabanza que existan, amén. Tenemos que decir por qué. Porque es la verdad. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque formamos parte de un plan, porque Cristo murió por nosotros, porque aún las cosas malas que nos pasen, Dios las va a volver en buenas. Somos más que vencedores porque aún lo peor que nos pudiera pasar va a volverse en
algo beneficioso para nosotros. En todo sentido somos más que vencedores, aún en el peor de los escenarios, que sería la muerte, aún ahí somos más que vencedores, somos más que vencedores. Todos los hijos de Dios son más que vencedores, pero el sentido de sentirse, de saberse, de comportarse, de pensar cómo y de hablar como más que vencedor, solamente lo tienen los que aman la palabra, los que estudian la palabra, los que memorizan la palabra. Ellos viven como más que vencedores. Ellos experimentan que es ser más que vencedor. Y yo sé que cada uno de ustedes es más que vencedor, no solamente posicionalmente, sino también experiencialmente. Así que yo le animo a que siga y profundice más en la palabra y el Espíritu Santo, y también enseña a sus discípulos a hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pues de esta manera cerramos esta serie de tres sesiones basándonos en Romanos 8. Hemos hecho un estudio expositivo de Romanos 8:28 en adelante, y hemos terminado esta serie de 3 sesiones de Más que Vencedores, y ha sido una tremenda bendición. Y yo sé que la fe de los discípulos va a fortalecerse por medio de este estudio, que es algo profundo, pero necesario. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Padre que fortalezca esa fe que tenemos, y que podamos nosotros crecer en Cristo. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Bendecimos a cada persona que está conectada, de los que están escuchando este mensaje, y pedimos, Padre, que no solamente ya somos más que vencedores, lo sabemos, lo acabamos de estudiar. Ahora queremos vivir como más que vencedores, pensar como más que vencedores, hablar como más que vencedores, tomar decisiones como más que vencedores, y que nuestra vida refleje la victoria de Cristo, nuestra vida sea un reflejo de tu gloria, Padre. Ayúdanos a vivir como más que vencedores. Bendigo a todos los que están conectados, a todos los discípulos que reciban esta enseñanza, y que esta verdad penetre a lo profundo de nuestro ser, a la médula de nuestra vida, que se escriba en el ADN de cada una de nuestras células, porque queremos llenar la medida que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues les mando un abrazo fuerte a todos. Dios les bendiga. Nos vemos pronto y estamos en contacto. Amén. Pues bye bye y buenas noches a todos.